Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el festival iberoamericano de creación sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. En primer lugar, agradeceros la asistencia y a Estación Podcast por habernos invitado a este evento tan enriquecedor y con tantos profesionales de primera línea. Espero que os interese lo que vamos a contaros y bueno, yo paso rápidamente y os voy a contar en qué va a consistir. Si queréis hacer alguna pregunta en algún momento, nos lo indicáis y estaremos encantados de responder a lo que más os llame la atención y queréis hacerlo. Vamos a hacer una presentación rápidamente porque yo soy la que menos va a hablar, que lo más interesante lo van a contar mis compañeros. Vamos a tratar el guión en ficción sonora, cómo dar voz al guión, el diseño sonoro y la dirección técnica, la banda sonora y las fases de coordinación, producción y distribución. Tenemos unos ejemplos sonoros que pondremos si da tiempo y demás. En primer lugar, voy a empezar por el alma del proyecto, Alfonso S. Suárez, todoterreno, que es guionista, productor, director, realizador de spots para cine, televisión, incluso videoclips, como uno que ha hecho de Bunbury. Ha hecho documentales, los más conocidos, que seguro que varios los conocéis, Voces en Imágenes y Talking Heads, hablan los guionistas. Es director de programación, contenidos televisivos, profesor de publicidad, guión, dirección cinematográfica. Bueno, no me voy a extender porque tienen tantos premios y currículum que tardaría toda la tarde. Ha recibido por sus trabajos más de 40 premios, tanto nacionales como internacionales. A continuación, paso a hablar de Mario Martín, una de esas voces míticas, también otro todoterreno de la parte actoral, actor de doblaje, actor de imagen, que solemos decir en el gremio los de doblaje. Ha participado en obras de teatro, series son tantas y películas. Voy a hablar como actor de imagen, hay Carmela, El Rey Pasmado, Zapico, El Oro de Moscú, Solomía. Series, Brigada Central, Hospital Central, Periodistas, El Secreto de Puente Viejo. Y como voz, ha dado voz a un montón de personajes de mayor o menor envergadura y ha sido la voz habitual de varios personajes. Disculpad el directo, que yo no estoy acostumbrada a estas cosas y se me traspapelan los... Pues eso, muchas cosas. Sí, perdonad, sí, es que se me había quedado atascado. Cindy Pollack en Ice White Sat, es la voz de Brian Cox, de Alan Dale. Bueno, me hace mucha ilusión también en la parte personal que le voy a meter. Él da voz al señor Bullock en Padre de Familia, que yo traduzco. Y ya paso a otro todoterreno, esta vez de la parte musical, también crucial y fundamental para ambientar. Es Juan Ruiz Serrano. Cuenta con numerosos premios. Voy a destacar el premio Alex North con la mejor banda sonora a largometraje en el Festival Internacional de Música para el Cine de Tenerife, con el trabajo que hizo para la película El Destierro. Premio Reggie Goldsmith para la categoría de publicidad con su trabajo para el canal Historia, Nancy, la madre de Thomas Edison. Y mejor canción original para el largometraje de Los Encantados. Bueno, yo soy la directora de Traducine, un proyecto que intenta unir voz, literatura, arte y todo lo que se pueda. Pero bueno, pasamos a lo más importante. ¿Qué es mi nombre? Es John Ford. Pues voy a dar paso, bueno, os voy a decir la sinopsis y voy a dar paso a Alfonso para que nos cuente la sinopsis así brevemente. Está basada en un acontecimiento histórico que fue una de las cosas como productora que más me llamó la atención. Es real. Y bueno, sin más dilación, doy paso a Alfonso. Bueno, pues gracias a Marta, gracias a Estación Podcast y sobre todo gracias, cuando digo gracias a Marta, literalmente gracias a Marta, porque este podcast sin ella y sin Traducine no hubiera sido posible. Sigo. Y además desde el primer momento que se lo propuse quiso participar, me dio todas las facilidades del mundo y además yo creo que es
casi prácticamente tal y como lo habíamos soñado, tanto de voces, de tratamiento sonoro, todo. ¿Qué es Mi nombre es John Ford? Bueno, pues Mi nombre es John Ford es una crónica, literalmente es una crónica, porque es casi un programa de radio de un acontecimiento que sucedió en Estados Unidos, de un acontecimiento real que sucedió en Los Ángeles el 22 de octubre de 1950. Ese día, a esa hora, en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles, tuvo lugar la asamblea anual de directores, la asamblea extraordinaria de los directores de cine, donde los directores de cine americanos tenían que hablar de si firmaban o no un manifiesto que Cecil B. DeMille les proponía para que se despegaran por completo del mundo comunista y dijeran que ellos no tenían nada que ver con el Partido Comunista. Frente a esto, todos los directores de la asociación, que eran prácticamente todos los directores que había en Los Ángeles, se reunieron para decidir si tenían que firmar o no firmar, independientemente de que fueran o no fueran comunistas. Más que hablar sobre el comunismo, lo que hablaban allí era sobre la libertad de expresión. Desde el primer momento, cuando vi que había pasado eso, me pareció muy interesante de repente ver que 200 de los directores más importantes de los años 50 iban a estar reunidos en una habitación de 300 metros cuadrados y que iban a hablar cada uno desde su punto de vista de lo que era pues el patriotismo, la libertad de expresión, los derechos humanos, bueno, muchas cosas. Además de todo esto, que tal vez es un poco por cómo surgió el proyecto, como casi todas las cosas surge por la curiosidad. Hay una frase de John Ford que yo creo que todos los que somos un poco cinéfilos hemos oído alguna vez, que es: mi nombre es John Ford y hago westerns. Y cuando la escuché yo pensaba que la había dicho, sabía que la había dicho en la era durante la caza de brujas, pero pensaba que la había dicho en medio del Comité de Actividades Antiamericanas. Entonces, bueno, pues un poco por curiosidad empecé a investigar y me di cuenta que no, que esa frase la dijo en esta reunión delante de esos 200 directores. Y ante eso, pues de repente vi que tenía una historia potente, con un conflicto, que es lo que tienen que tener las historias, y con unos personajes que además cada uno de ellos tiene una forma de enfocar los acontecimientos y una forma de definir lo que es el patriotismo o definir lo que es la libertad de expresión. Y a partir de ahí, pues montamos una... Primero iba a ser una obra de teatro. Como obra de teatro es un poco compleja porque iban a ser muchos actores. Y bueno, como yo vengo también del mundo del doblaje, hice hace unos años un documental que se llama Voces en Imágenes, en el que están pues, muchos de los actores clásicos del doblaje español, pues se me ocurrió de repente, bueno, pues hacemos una ficción sonora, hacemos una especie de radioteatro. Técnicamente no es radioteatro porque en este caso, por cuestiones logísticas, cada actor lo hizo en banda aparte, pero sí que me permitía ese formato tener más de 20 personajes, porque la ficción sonora tiene más de 20 personajes, y además que todos esos personajes tengan la entidad que tienen que tener. Ahora vamos a ver un tráiler, se inicia con una voz en off, que es el que presenta la historia, que es Ricardo Solans, y acaba, los títulos de crédito los dice José María del Río, con lo cual yo creo que prácticamente, aunque sean papeles pequeñitos, están prácticamente los mejores actores de doblaje de España, y lo digo con Mario aquí al lado. Y un poco es eso. Yo creo que si te parece, vemos, para que vean un poco de qué va, vamos a ver, es una especie de tráiler y de making of, porque vais a ver, se va a contar un poco la historia, pero además vais a ver a los actores interpretando a los actores en el atril. Lo que van a oír a continuación es uno de los acontecimientos más importantes y desconocidos de la historia del cine. 22 de octubre de 1950. ¿Es usted ahora o ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? Esa maldita pregunta resuena desde hace meses por todas partes. Si eres leal a este país, demuéstralo. Firma este juramento y di alto y claro que respetas la Constitución. Ahora es el turno de los directores de cine. Son un sector importante. Dirigen nuestras películas. Ha llegado la hora de que todos los americanos se pongan de pie
y sean contados. ¿Y quién te ha nombrado a ti para hacer la cuenta, Cecil? Quiero a este país porque he elegido quererlo. Tú simplemente naciste en él. Y eso no es muy meritorio. Me ofenden los patriotas de pacotilla que proclaman «Yo soy americano» y afirman que nadie más lo es. No me dejan trabajar y tampoco me dejan irme. Solo quieren que me quede aquí y me muera de hambre. En China han ganado ellos. En Corea Dios sabe lo que ocurrirá. Y en Rusia ya están usando la bomba atómica y ahora se quieren extender por Europa. ¿Qué más señales quieres? Y no tengo ningún problema en firmar ese juramento, Cecil. No tengo intención de convertirme en un mártir por algo en lo que no creo. A nadie se le escapa la importancia de esta reunión, la tensión que ha habido para llegar hasta aquí y sobre todo las posturas encontradas que pueden aflorar. Tiene la palabra el presidente del sindicato de directores, señor Joseph Leo Mankiewicz. Un día nuestros descendientes mirarán atrás, no para aprender, ni siquiera para reflexionar. Mirarán atrás para ver en lo que acabarán por convertirse. Y quiero que ese día estén orgullosos de lo que vean. He oído grandes oradores aquí esta noche. Serían magníficos generales. Pero yo no quiero generales. Quiero ejércitos. Es bueno tener ideas. Lo peligroso es que las ideas te tengan a ti. Ten cuidado. Hers casi acaba conmigo por lo de Ciudadano Kane y sé que DeMille puede ser más peligroso que él. Bienvenidos a lo que promete ser una jornada de radio única. Mi nombre es John Ford. Hago westerns. Pues eso. Luego comentamos un poco más del guión, si quieres, o de la idea. Vale. Pues como estamos un poco con el tiempo justillo para poder daros paso y que hagáis alguna pregunta, si te parece, vamos a pasar por tengo en el orden, bueno, el guión de ficción sonora hemos hablado un poco, luego seguiremos ahondando. ¿Cómo dar voz al guión? Perdón, es que la presentación... A ver... Pues vamos a pasar a la banda sonora. Ya que habéis oído la banda sonora de fondo en el tráiler, el diseño sonoro, luego hablaremos. Perdonad por el orden, pero las cosas del directo. La banda sonora. Pues me gustaría que Iván nos hablara un poco cómo acometió la composición de la banda sonora para Mi nombre es John Ford. Bueno, lo que creas que es más... Sí, bueno, pues nada, en primer lugar agradecer el poder estar aquí. Es todo un honor para mí. Y bueno, respecto a la banda sonora, fue Marta realmente, bueno, nosotros ya somos conocidos, yo he trabajado con Marta para otros proyectos con ella, entonces, bueno, me dijo, Iván, tengo un super proyecto con una persona con muchísimo talento, que es Alfonso, te lo voy a presentar, os voy a poner en contacto y te va a presentar un proyecto súper chulo, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos y me pillaba un poco lejos, entonces, bueno, hice todo a base de teléfono y a base de mails. Y bueno, pues me pasaron el guión, me pareció un caramelo porque a mí me encanta lo que es el cine clásico me apasiona, John Ford me encanta, entonces bueno, lo veía un temazo. Es verdad que yo vengo de lo que es las bandas sonoras para imagen, ¿no? Entonces bueno, en este sentido yo tampoco estaba muy adentrado en el mundo podcast o en el mundo de ficción sonoro, pero bueno, había que hacerlo, por supuesto. Entonces, bueno, es una manera de trabajar diferente, pero muy bien. Es verdad que hablamos que no iba a tener mucha música realmente, porque todo lo que iba a pasar dentro de esa sala no podía haber una banda sonora con una música ajena, ¿no? Era lo que era
era lo que estaba pasando, y entonces se optó por no poner música, pero sí que era muy importante tener una sintonía, una fanfarria, pues como habéis escuchado, que suene de fondo como de presentación de lo que iba a pasar, de lo que se iba a poner por radio. Entonces, bueno, con Alfonso estuvimos hablando con qué tipo de fanfarria tenía que ser, qué instrumentación tenía que ser, le tenía que dar ritmo también. Entonces, luego se iba a repetir bastantes veces. Entonces, bueno, quedamos que se iba a poner al principio como la base antes de que empezase lo que era todo lo que iba a acontecer, y por supuesto luego al final, ¿no? Al final luego con la presentación de todo el equipo, pues bueno, ahí ya sí que opté, bueno, me dijeron que podía por supuesto hacer lo que quisiese, y bueno, pues simplemente darle un toque de años 40, de cine así, un cine negro, entonces bueno, la verdad es que yo estoy bastante contento y quedó al final también una sintonía bastante agradable, muy de la época, que era realmente lo que había que hacer. Entonces, bueno, pues básicamente es eso. Sí, eso es una de las pregunta, cosas cualquier cosa. Una de las cosas que nos interesaba, ¿no? Que nos trasladara a aquella época, ¿no? Para darle la mayor veracidad al producto, ¿no? Sí. Claro, pues claro. Bueno, estamos encantados con cómo ha quedado tanto esa fanfarria que introduce el programa de radio como con los créditos, que son unos créditos muy especiales, ¿no? Porque estamos leyendo todo el elenco y nada más y nada menos que los lee José María del Río. Bueno, muchas gracias, Iván. Nada. Ahora vamos a pasar a Mario Martín, que es uno de esos 20 personajes de voz profesional y mítica, más otros 10 que también acompañaron. Cuéntanos un poco cómo afrontas tú el encarnar un personaje del que no tienes un punto de referencia visual, o lo que quieras contarnos, tu experiencia en la ficción. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Me oís? Porque como esto me oís bien, ¿no? Ante todo, muchas gracias a los que estáis aquí escuchándonos, viéndonos, a Marta, a Alfonso, a ti, por el cometido tuyo tan puntero y tan preciso y tan fantástico para este proyecto. Bueno, Marta me pide que explique la dificultad. Evidentemente, cuando tú doblas a un personaje, tú tienes las imágenes de ese personaje, entonces no puedes estar por encima ni pretender estar por encima de ese personaje. A ti te están dando unas referencias y tú tienes que seguir eso, o sea, intentar imitar en lo posible al actor que está en pantalla, que es el que lo ha hecho realmente. Tú estás para facilitar una labor de entendimiento para las personas que no quieran verlo en versión original, pero tienes que intentar irte con ese personaje, no hacer ninguna creación tuya particular. Y poner la voz a algo que no tiene referencia es realmente difícil, porque evidentemente no conoces al personaje. En la mayoría de las ocasiones, cuando conoces al personaje tienes dónde agarrarte, aunque simplemente sea un documental, pero estás doblando a alguien que conoces, estás poniendo voz a alguien que conoces. Cuando no es así, yo creo que lo más adecuado es seguir al guión. O sea, tú no estás poniendo voz a un personaje porque no lo conoces, estás poniendo voz a una situación de una determinada época. Entonces lo que tienes que transmitir es lo que el director, lo que el guionista te pone ahí. ¿Cuál es la situación de ese personaje y lo que está defendiendo ese personaje en ese momento? Yo, por ejemplo, lo que hago aquí es eso, es un personaje que él ni siquiera, o sea, no es que, por supuesto, no es comunista ni anticomunista. Él lo que pasa es que dice, firmo lo que sea porque mi familia tiene que comer. Porque si no, es que te ponían en una lista negra y directamente la gente se quedaba en su casa. Y no era cuestión de ideologías, porque la mayoría de la gente, no, Alfonso, tanto Cecil B. DeMille como John Ford, todos eran del Partido Republicano. O sea, estaban todos en la misma onda, pero John Ford en este caso lo que abogaba era por la libertad de expresión, por la libertad. El otro, pues no, quería que la gente firmase ese papel declarándose anticomunista. Yo, por ejemplo, el personaje mío, que si no os importa es muy corto, no quiero aburrir, pero Marta quiere que lea un trozo del personaje que era uno de los que dice, oye, yo tengo que comer.
y mi familia también. O sea que no soy de ningún lado, pero mi familia tiene que comer. Entonces, uno de los párrafos, dime, Marta. Sí, yo creo que es bonito ver a un actor de la talla de Mario actuar en directo. 1,80 mido. Bueno, no está mal. Ya sabes. Entonces, pues nos va a deleitar con cómo se mete. Uno de las intervenciones de este personaje dice, por ejemplo, no puedo permitirme el lujo de no trabajar y creo que tampoco ninguno estamos aquí. Sé que hay guionistas que siguen escribiendo. Nadie les ve, están en sus casas, escondidos. Pueden trabajar bajo otro nombre, conozco a varios. Pero nosotros no estamos en la bañera esperando a que se nos ocurra un buen diálogo. Tenemos que trabajar. Y yo no puedo ir al rodaje con una máscara en la cara. Esto es lo que dice uno de... Bueno, en este caso, mi personaje, entre otras cosas. Y nada más. Pues muchas gracias y ya me he enrollado. Muchas gracias. Vale, pues si os parece, vamos a hablar un poquito del diseño sonoro. Alfonso, aparte del guionista, fue el director de las grabaciones y también quiero dar las gracias que no han podido asistir a Tichu Vélez, que es la diseñadora de sonido, también a Mike Sarmiento, que tampoco ha podido venir, pero es el que ha diseñado la portada, que me parece que es bastante visual y traslada mucho el espíritu de la producción, a Carmen Blázquez, que se ha dedicado a... Bueno, ha sido producción, sin ella ha sido una pieza clave y bueno, me dejo muchos más agradecimientos, pero no quiero... Pero vamos a hablar un poquito del diseño sonoro, de los ambientes, porque las voces son la base primordial, pero evidentemente hay una serie de elementos como la música que también acompaña en los momentos clave y el diseño sonoro. Sí, bueno, claro, el diseño sonoro tuvimos que tener en cuenta que lo que estamos escuchando no es simplemente una recreación de lo que está ocurriendo allí. Lo que estamos escuchando es un programa de radio en la que un periodista se cuela en esa sala y pone un micrófono a escondidas y a través de ese micrófono estamos escuchando lo que dicen los diferentes directores. Con lo cual, al final teníamos una ficción sonora que estaba tratada como programa de radio y a su vez como programa de radio de los años 50, con lo cual tenía que tener también una serie de filtros y de elementos de época. Y claro, todo eso pues complicaba un poco a la hora de hacer ese diseño porque dentro incluso de la sala tenía que quedar claro que había gente que estaba en un primer término, otros que estaban atrás, que esa era una sala muy grande. De hecho, la ficción tiene, yo creo que los 20 actores, los 20 mejores actores de doblaje de España, pero también quisimos hacer los ambientes a la antigua. Y ya vamos a 10 alumnos yo creo más de 10 alumnos, 10 o 15 10 alumnos de la Escuela de Doblaje de Madrid y estuvieron durante toda la tarde haciendo los ambientes como se hacían antaño. O sea, aquí no se ha usado librería, ni todos estaban gritando, aplaudiendo, protestando y además eso yo creo que se nota porque en estas épocas de las inteligencias artificiales y de las librerías, pues al final se nota que las voces son voces reales, se nota que la música no es una música de librería, es una música que ha hecho este señor. Está todo muy pensado, está hecho un poco de forma artesanal y también se trata de eso, de reivindicar esa forma de trabajar a la antigua. Y como en el diseño sonoro fuimos al milímetro los migallos de... Los migallos, es que yo soy asturiano. Tenía que decirlo. Sí, entonces bueno, cuando era una cosa pequeñita, un migallín. Un migallo es pues un segundo y algo, no sé técnicamente cuánto es un migallo, pero sí. Entonces, un migallo adelante, un migallo detrás. Sí. O sea, los volúmenes, los sonidos... Bueno, los aplausos. Y los aplausos, claro, porque al final estábamos recreando varios niveles de escucha. Por un lado estaba el periodista que se ha colado, que está hablando al micro, susurrando. Por otro lado está el presidente del sindicato, que habla proyectando la voz hacia todos. Y luego están todos, unos están más lejos, unos están más cerca. Cuando aplauden, eso fue complejo, porque claro, al final tenías que recrear una sala con más de 200 personas y
no funciona. Al final no funciona coger librería, buscar aplausos y pegarlo, porque al final quedan mal, quedan artificial. Entonces, conseguir esa naturalidad, que la gente que hizo los ambientes hiciera también esos efectos, pues fue muy importante. Sí, de hecho, cuando teníamos el guión, los ambientes, las frases las creaste a continuación para que tuvieran coherencia. Claro, porque en realidad lo que hacían los chavales que fueron a hacer los ambientes eran un poco, bueno, lo que en el teatro se llamaba la clá antes. Bueno, tenían un poco que arengar a los diferentes puntos de vista que tenían los diferentes personajes. Entonces se tenía que oír lo que estaban diciendo, y eran frases cortas, frases pequeñitas, pero que estaban hechas a propósito para cada una de las intervenciones, claro. No era un anillo de gente hablando y murmurando y lo pones. No. Si escuchas atentamente con los auriculares, ves que la gente que está de fondo está hablando entre ellos. Atención, va a hablar John Ford, espera, se está levantando. No, yo no estoy de acuerdo. Y todo eso está presente. Y eso es en realidad lo que le da vida a la... Sí, lo que le da alma y veracidad, claro, lo que decíamos. Claro. De hecho, creo que tenemos aquí un audio, a ver si podemos reproducirlo, que reúne tanto el ambiente... Bueno, perdona, lo he puesto al final. Vale. Vale, aquí vamos a ver, se va a sonar la música, el ambiente exterior de Los Ángeles. Este sí que fue de biblioteca porque nos salía un poquito caro irnos a Los Ángeles a grabar el ambiente. Por los coches y por... Y entonces, pues, aquí reúne, vais a escuchar la música, los ambientes de fondo, bueno, un poco todo. Bienvenidos a lo que promete ser una jornada de radio única. ...22 de octubre de 1950... una fecha que tal vez marque un antes y un después en el mundo de la cinematografía. Vale, ahora os voy a poner otro antes de dar paso a si queréis hacer alguna pregunta. El sonido de la moviola, la llamada, la conversación, para que veáis a lo que nos referimos, cómo al vestir todo o sea, cómo cobra vida, ¿no? A ver. Pues creo que no. Perdonad. Bueno, aprovecho para ir diciendo que la parte de las 30 voces profesionales se ha grabado en 2 ciudades, en Madrid y Barcelona, en 3 estudios principalmente. Bueno, creo que no sé contar. AM Studios, la Escuela de Doblaje de Madrid, Voces de Cine. 3. 3. Bueno, fundamentalmente en 2, en la Escuela de Doblaje de Madrid, la parte de Madrid, y en Voces de Cine, la parte de Barcelona. Y luego hay una parte que sí que me gustaría también comentar, mientras tú le das a la mientras tecla, ubico y... yo me enrollo y cuento una cosa. Vale, es que creo que no. Pues el estudio donde grabamos es en AM, y ahí grabamos la parte de John Ford. John Ford, eso lo grabamos hace, pues yo creo que fue en el 2017, porque yo tenía bastante claro desde el principio que si algún día hacía una cosa sobre John Ford, la voz de John Ford, ya fuera teatro, cine, tal, tenía que ser un actor de doblaje mítico de español, que era Claudio Rodríguez. Entonces, bueno, Claudio Rodríguez ya no está. De hecho, yo creo que esta es la última intervención, el último personaje que hizo Claudio en 2017. Y entonces ese lo hicimos en AM. Y la verdad es que, bueno, escuchando Claudio ya estaba mayor, pero yo creo que, yo oigo, cada vez que le oigo, yo oigo a John Ford. Sí, no oigo a Claudio. Es tremendo. Claudio fue una voz mítica, fue la voz del Gato Pardo, de Willy Fox, de Sean Connery.
yo creo que incluso dobló a John Wayne en alguna película de John Ford. Y era un actor fantástico y además, bueno, sí que me gustaría decir que esta ficción sonora también un poco sirve de homenaje a Claudio, ya que fue su última intervención. De hecho, me consta que muchos de los actores quisieron participar también un poco por hacer ese homenaje a Claudio. Y bueno, pues Claudio era una persona fantástica. Yo creo además, el primer doblaje que yo dirigí fue con él en el año 2000 y el último doblaje en el que él participó fue conmigo en el 2017. Entonces, bueno, hay un círculo que me gusta y le tengo mucho cariño y yo creo que ha hecho un trabajo fantástico. Bueno, pues me temo que el audio no suena. Vamos a poner otro trocito y luego ponemos la música, si os parece, de fondo para deleitarnos mientras hacéis alguna pregunta y que la escuchemos otro fragmento con varias voces. Ha llegado la hora de que todos los americanos se pongan de pie y sean contados. ¿Y quién te ha nombrado a ti para hacer la cuenta, Cecil? Pues comienza el combate. Parece que ha habido un espontáneo. Nadie hable sin que se le dé la palabra. Continúe, señor DeMille. Vale, era muy breve, para que vierais un poco, no sé si se aprecia aquí, claro, no es lo mismo luego escucharlo con unos cascos. También hicimos varias pruebas, ¿no? ¿Verdad? Y cómo sonaba con diferentes calidades de casco, pero... Sí, y los filtros, porque bueno, tiene que tener el filtro estamos escuchando un programa de radio, con lo cual tiene que sonar a radio y además tiene que sonar a radio de los años 50. Vale, entonces finalmente vamos a poner la música de Iván y damos paso a las preguntas, si os parece. Esta es la primera del programa de radio. Buenas. A mí me gustaría que hablaseis un poco del proceso de dirección, porque dado que eres director de doblaje, ¿habías dirigido antes ficción sonora o no? ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo fue el proceso de dirección y cuáles son las diferencias? Un poco, que nos cuentes un poco eso. La verdad, yo dirijo pocos doblajes, pero la verdad es que nunca había dirigido ficciones sonoras. Sí que había hecho algo parecido hace unos años con unas viñetas de Forges. Pero claro, en el sentido de parecido de que los personajes no se mueven, no son actores, eran las viñetas y un poco cobraban vida y ahí teníamos que darles vida a través de la interpretación de los actores. Pero bueno, un poco es lo que dice Mario. Al final, claro, tú no tienes el referente y al no tener el referente hay actores también. Perdonad. Bueno. Quería ponerla de fondo, que ha sonado un poco Lo ponemos de fondo. Esta es la de los títulos de crédito. Hay actores, también depende un poco, que están más cómodos trabajando con la realidad, con una referencia, y otros que prefieren ir por libre. En este caso, yo creo que de los 20 actores con los que trabajé, 20 eran, ya lo digo, ya lo habéis visto, los mejores actores de doblaje de España, y no tenían mucho problema. Yo creo que la mayor diferencia entre la imagen y la ficción sonora es esa referencia que no tienes, que no te lleva hacia ella, pero que a veces puede ser, bueno, porque te da más libertad y te saca la parte más actoral. ¿Alguna pregunta más? Nos vemos. No, ¿verdad? Vale. Yo le voy a lanzar otra pregunta, Alfonso. Después de que te decides ya para hacer el proyecto, ¿cómo fue todo el proceso de inspiración? ¿Hiciste algún viaje en especial para inspirarte? ¿Cómo fue todo? Sí, claro. Bueno, ahí una vez que descubrimos que esto había sido de verdad, que había ocurrido en una sala de un hotel en Los Ángeles, pues bueno, al final nos liamos la manta a la cabeza y nos fuimos a Los Ángeles. Pasamos por Monument Valley un poco para que el espíritu de John Ford viniera sobre nosotros y nos ayudara. Y luego estuvimos en Los Ángeles y la Crystal Room, que es la habitación donde se rodó, donde pasó de... Es una sala de fiestas que hay en el Hotel Beverly Hills y es real. De hecho,
lo sabe poca gente, además, que eso ocurrió ahí, porque cuando fuimos para verla, ni siquiera el director del hotel sabía muy bien lo que le estaba diciendo. Y dice, pues sí, la Crystal Room está ahí abajo, pero usted no. Sí. Y entramos y efectivamente está prácticamente igual. Es una sala, pues será, bueno, como 2 veces esta habitación, con una balconada arriba, y abajo estaban los 200 directores de cine, porque estaba todo como muy por niveles. Los 200 directores de cine estaban abajo, los importantes, y en los balcones de arriba estaban los ayudantes de dirección, que no tenían voto, pero que tenían voz, que eran los que gritaban cuando pasaba algo. Pero vamos, el hotel existe. De hecho, cuando llegamos, entramos y salía Jean-Claude Van Damme con su madre, con un perrito, y salió y nosotros entramos. Y la verdad es que fue curioso ver que la sala todavía existe. Sí. ¿Alguna pregunta más? Es que... No. Bueno, sí, fenomenal. Bueno, yo quería preguntar un poco por el proceso de montaje con esas 20 voces principales de actores míticos grabando en pista en distintos momentos, entiendo, además en distintos escenarios y con todos esos efectos Foley y ambientes grabados con los alumnos de AM. Bueno, locura absoluta, ¿no? Sí, es verdad que lo hicimos. Yo al principio no pensaba que yo iba a dirigir la ficción sonora. Yo se la propuse a Marta y yo, mira, tengo este guión, si te apetece hacerla. Y ella me dijo, ¿y por qué no lo haces tú? Y yo, pero si yo nunca he dirigido una ficción sonora. Entonces, bueno, me lié la manta a la cabeza, pero sí es verdad que me lié la manta a la cabeza con Red. Primero porque me rodeé de gente muy buena, tanto los actores como Pichu Vélez, que es fantástica, grabando las voces como técnico de sala y luego haciendo las mezclas. Y luego además que hicimos una cosa que yo creo que también es gracias a Marta y a Traducine, que es que tuvimos todo el tiempo que necesitamos. Yo no le metía prisa a ella y ella no me la metía a mí, y entonces pues estábamos tranquilos. Pues no sé al final cuántas horas pudieron ser, pero... Muchísimas. Sí, porque además ya está. Y luego siempre veíamos alguna cosa. Y yo era un poco pesado y al final... No, perfeccionista, y me encanta tu nivel de mimarlo, porque creo que la producción ha quedado que ni en mis mejores sueños. Sí, porque además, claro, había que dar esa naturalidad que hay veces que las cosas que se hacen en pista no tienen, porque los actores, y eso sí que es algo, bueno, lo puede contar Mario mejor que yo, pero cuando no tienes no solo el referente de la pantalla, sino que no tienes al compañero al lado, pues el tema de los volúmenes y tal, pues no sabes muy bien si te has pasado, si te has quedado corto, si el que lo ha dicho antes que tú lo ha dicho un poco más bajo y tú de repente vas a entrar con mucha fuerza, o si tú entras muy tal. Y es complicado. Entonces, evaluar eso y además dar su tiempo a cada uno de ellos, los silencios, lo de los migallos y los tiempos, era un poco por eso, como bueno, ahora entre esta frase y esta otra frase tiene que ir un silencio, pero no puede ser un silencio muy largo porque sería cansado, pero no puede ser un silencio muy corto porque devalúa de alguna forma el take o la frase que se ha dicho, y eso hacerlo con 20 voces durante casi 40 minutos... pues fue complicado, pero bueno, yo creo que al final, gracias a Traducine, que me dio ese tiempo que yo necesitaba para hacerlo despacito, y yo creo que ha quedado francamente bien. Yo creo que ese es uno de los grandes secretos, el no ir con prisas, el decir, tenemos un presupuesto, pero vamos a dedicarnos todo lo que sea necesario hasta que estemos convencidos. Porque me decía, oye, ¿qué te parece? Probamos varios filtros también de radio hasta que nos pareció que no porque nos daba mucha pena al principio, por ejemplo, poner un filtro de radio que ensuciara, entre comillas, demasiado estas voces tan... Pero bueno, o sea, es el contar con el tiempo, medios, ayuda. Yo siempre digo que como productora ejecutiva he tenido la suerte de poder sacar bajo el sello de Traducine un producto así, gracias a la colaboración, el equipo fundamental. O sea, teníamos todos muy buena comunicación y eran todo ideas. También algún actor lo escuchó, le decía alguna... O sea, el poder mimar, disponer de decir, no tenemos una fecha de publicación, tiene que ser este día, y si nos... Yo creo que ese es uno de los grandes secretos de poder hacer un producto mimado y de calidad como lo merecía, porque o sea, a mí me parece que reunir a este elenco de voces
o sea, es algo histórico dentro del sector del doblaje. Y luego, pues, a ver, o sea, me ha parecido que, pues eso, que ha sido una experiencia muy grata. O sea, y lo que decía Alfonso también, es que, o sea, ver la escuela que tiene toda esta gente, que, o sea, llegaban actores, es que casi no había que dirigirlos muchas veces. O sea, bueno, a mí me Sí, además, es un poco eso, reivindicar hacerlo a las cosas con mimo y hacer... y que la IA está muy bien, pero está muy bien para otras cosas. Para esto no funciona porque se nota. Yo recuerdo un documental que hice hace unos años de doblaje, Voces en Imágenes, y una de las preguntas era ¿qué se necesita para ser actor? Y recuerdo, pues yo creo que era la reina del doblaje, que era Elsa Fábregas, que dobló, bueno, pues hizo, por ejemplo, a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó y mil más. Y me decía, hay que tener técnica y sentimiento. Y son las dos cosas, porque si al final tienes solo técnica, eso no va a traspasar, y si solo pones sentimiento, pues tampoco, porque hay que tener... Yo siempre... Y ser actor, claro. Al final yo los asocio, si no eres actor, no funciona. Sí, no, desde luego. Y bueno, he puesto la música de nuevo. Si tuvierais que definir, vosotros como participantes del proyecto, una palabra, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención de cómo ha quedado el producto final? Sobre todo, a ver, Alfonso ha participado en todo el proyecto, ¿no? Y lo ha conocido, pero Iván, que no tenía el guión y demás, o sea, o Mario, o sea, quiero decir, si tuvierais que definir, ¿qué os ha sorprendido más al ver cómo ha quedado el montaje final? En mi caso, pues como sabía que iba a quedar, iba a quedar fenomenal porque había muy buen rollo, muy buena comunicación y, como dice Alfonso, no teníamos una fecha. Decir, no es que tiene que estar la semana que viene, como normalmente se trabajan, en mi caso, de hacer las cosas pues rapidísimo, sin poder madurarlas, sin poder hablarlo, es ahora, pum, pum, pum. Pero aquí no, aquí me dijo tranquilamente, no tenemos una fecha y entonces es algo hecho con mucho cariño y muy mimado, pues entonces el producto es muy bueno. Y además salvando la diferencia horaria, porque en aquel entonces tú estabas todavía Claro, en yo Washington. estaba allí en Estados Unidos y era una diferencia horaria de bastantes horas. Fue una relación transoceánica. ¿No? Sí, de hecho, nos hemos conocido hoy en persona. Sí. Hoy le veo así de... Sí, es verdad. Entonces, bueno, pues sí, fenomenal. Yo quería añadir que evidentemente en cuanto Alfonso me habló del proyecto, enseguida me ilusioné porque creo que es un tema que, aunque lo sepamos, hablamos un poco como una cosa muy pasada, a los años 50, América. No, esto puede pasar pasado mañana aquí mismo. Una caza de brujas puede seguir existiendo ahora. Entonces es bueno darle voz a esto, que la gente lo tenga muy presente, que estemos muy alertas, porque esto que pasa aquí puede pasar también aquí. No es tan lejano. Es una cosa que, vamos, que yo diría que prácticamente está ocurriendo o puede ocurrir. Entonces está muy bien. Yo no me lo pensé, así que de nuevo os doy las gracias y estoy encantado de haber participado en esto, que creo que ha quedado además muy bien y que estoy muy orgulloso de haber podido colaborar. Gracias. Bueno, y ya lo último, pues lo que queríamos hacer es que esta producción estuviera en el mayor número de plataformas posible para que lo escuchara cuanta más gente mejor, porque pues eso, nos parece un producto cuidado, sobre todo a la gente... Es que ¿quién no ha escuchado películas dobladas? O sea, da igual las generaciones, son voces que es que hemos escuchado todos y continuamente. Entonces, hemos creado una página, mi nombre es johnford.com, donde tenéis toda la información que vamos recopilando, los enlaces a las plataformas donde las podéis escuchar. Estamos negociando y seguirán saliendo en más, pero están en las principales. Si alguien quiere quedársela y tenerla para el recuerdo, también se puede descargar por un precio módico, muy módico, en Google Play o en Apple Books, perdón. Y bueno, luego las tenéis en las principales, en Audible, en Storytel, en Nextory, en Podimo. Estamos llegando se escucha hasta en
en Asia. O sea, tenemos así. Las reproducciones fueron creciendo, sobre todo con el lanzamiento, y eso que lo lanzamos en Semana Santa. Porque cuando ya estaba ya era como, ¿para qué vamos a esperar? Queríamos lanzarlo y bueno, pues incluso está en Barnes & Noble, que sé que a Alfonso le hace ilusión, sí. Porque estaba de sus épocas en Nueva York. Sí. Y nada, no sé si tenéis alguna última pregunta, pero como vemos que el tiempo se nos está acabando, yo quería terminarlo, o sea, aparte de dando las gracias y sentirme muy afortunada, yo digo, ya me puedo morir, en el mundo del doblaje lo he conseguido cerrar el círculo. Quiero terminar pues, con 2 reflexiones, ¿no? Sobre todo, en un mundo en el que estamos tan saturados de pantallas, de móviles, es evidente, sobre todo estamos aquí reunidos en Estación Podcast, el éxito que están teniendo las producciones sonoras, el gran abanico que tienes con cada vez mayores posibilidades, el sonido binaural, pues reflexionar, el decir un mundo tan bombardeado de imágenes, el centrarnos en el sonido, ¿no? El cerrar los ojos y trasladarte, igual que cuando leías un libro te creabas los personajes, aquí al escuchar las voces, tanto los personajes reales, porque yo, por ejemplo, no tenía ni idea físicamente cómo era Cecil B. DeMille, sinceramente, ahora ya sí, pero los personajes ficticios, pues tú te los estás recreando, ¿no? Y ya, pues para terminar, con una frase de John Ford. John Ford decía que lo más importante en una película a veces es lo que no se dice. Entonces, pues un poco transponiéndolo a ficción sonora, a lo mejor en ficción sonora lo más importante es lo que no se escucha. Tanto un silencio como precisamente ese ambiente que tú te estás recreando. Pues nada, muchas gracias y... Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.